Nunca me voy a olvidar de ese martes por la tarde. Estaba bajando la basura, como cada semana, cuando vi el coche negro aparcado en la esquina. No era de los vecinos. Nunca lo había visto. Era un Audi A6, con lunas tintadas, recién lavado, brillando bajo el sol como si acabara de salir del concesionario. Hasta ahí, nada raro, ¿no? Pero el conductor estaba dentro, y lo vi mirar hacia mi casa. No disimulaba. Ni siquiera fingía estar con el móvil o esperando a alguien. No, el tipo estaba con los dos codos en el volante y los ojos clavados en la ventana de mi salón. Me quedé congelado. No por miedo, sino por esa sensación incómoda que te dice, esto no es normal. Volví a entrar, como si nada. Pero no pude evitar asomarme por la ventana del pasillo, disimulando entre las cortinas. Ahí seguía. Mirando. En ese momento, Clara salió de la cocina, con su vaso de agua en la mano, y me dijo sin mirar. ¿Qué haces ahí parado? Le señalé con la cabeza el coche, y dije. Ese tío lleva rato mirando la casa. Ella ni se inmutó. Será de algún vecino. Y se fue al baño. Esa fue la primera grieta. No por el coche, sino por su reacción. Clara siempre ha sido nerviosa. Le suena el timbre y pregunta quién será antes de abrir. Pero ese día, con un desconocido observando nuestra casa como si esperara ver algo, no hizo ni el intento de asomarse. Me senté en el sofá, pero no podía dejar de mirar por la ventana. Al rato, el coche arrancó y se fue, tranquilo, sin prisa. No le di más vueltas. Al menos no esa noche. Pero el miércoles, el mismo coche volvió. A la misma hora. Mismo sitio. Y esta vez, vi algo más. A Clara le sonó el móvil justo cuando él aparcó. Estábamos cenando los tres, con Noah comiendo a su ritmo, y en cuanto lo vio, se levantó con una excusa barata. Voy al baño, ahora vengo. Pero no fue al baño. La escuché caminar hacia la entrada y abrir la puerta con mucho cuidado. Muy despacio. Me levanté en silencio y me acerqué por el pasillo, sin hacer ruido. Ella no cerró del todo la puerta, la dejó entreabierta. Entonces la escuché decir algo que me puso los pelos de punta. ¿Qué haces aquí? Te dije que no vinieras más. No sé si fue por el tono o por la frase en sí, pero mi estómago se apretó como un puño. No escuché la respuesta del otro. Estaba fuera, al pie de la escalera. Pero la forma en que ella hablaba no era como con un desconocido. Era como cuando intentas calmar a alguien que conoces bien. Como cuando escondes algo. Volvió a entrar como si nada, y me sonrió. Esa fue la segunda grieta. Una sonrisa que no llegaba a los ojos. Una sonrisa ensayada. ¿Todo bien? Le pregunté. Sí, dijo, bebiendo agua. Era la vecina, que preguntaba por una receta de bizcocho. Y se sentó otra vez, como si no se hubiera desmoronado algo entre nosotros en solo un minuto. No dormí esa noche. Y te juro que no soy un paranoico. Pero a veces no necesitas pruebas. Solo necesitas ver una sonrisa falsa, un tipo en un coche negro y una frase que no cuadra para saber que tu vida acaba de torcerse. Y eso, amigo, fue solo el principio. La tercera vez que el coche apareció ya no lo vi desde la ventana, lo vi desde la calle. Esa tarde salí del trabajo antes de lo previsto porque el jefe tuvo que irse por un asunto familiar y decidí no avisar a Clara. A veces, cuando haces las cosas sin avisar, la vida te muestra lo que normalmente no verías. Llegué a casa pasadas las 5, aparqué en la misma acera de siempre y mientras caminaba hacia el portal, lo vi otra vez. Mismo Audi negro, misma matrícula. Esta vez estaba estacionado en la otra esquina, a unos 20 metros de casa, y el motor seguía encendido.
Crucé la calle mirando hacia adelante, como si no lo hubiese visto, pero mis ojos estaban atentos a cualquier movimiento. El conductor no miraba esta vez hacia la casa, sino hacia su móvil. Fingía escribir algo, pero su postura era demasiado rígida, como si solo esperara a que alguien saliera. Cuando metí la llave en la puerta del portal, giré disimuladamente la cabeza y fue entonces cuando me miró. No hizo ningún gesto, ni se sorprendió al verme. Solo me miró. Como si ya supiera quién era yo. Subí las escaleras con una presión en el pecho que no podía soltar. Noah no estaba, supuse que estaría con mi suegra, como muchas tardes. Al entrar al piso, lo primero que me golpeó fue el silencio. Normalmente a esa hora Clara estaba haciendo algo, corrigiendo exámenes, poniendo una lavadora, viendo vídeos en el móvil. Pero ese día no. La casa estaba en silencio absoluto. Cerré la puerta sin hacer ruido y avancé despacio por el pasillo. La puerta de nuestra habitación estaba entreabierta. Escuché una voz baja. Me acerqué con cuidado, conteniendo la respiración. Era la voz de Clara. Estaba hablando por teléfono, con ese tono que usaba cuando quería evitar que la escucharan. Me quedé quieto, apoyado en la pared, a 2 metros de la puerta. Ya te dije que no vengas más cuando está él. Pausa. Me da igual lo que digas, no pienso abrirte. Otra pausa más larga. Porque no soy idiota, porque sabes perfectamente que no podemos seguir así. El silencio que siguió fue lo peor. Ni una palabra, ni un murmullo. Solo el zumbido bajo de su respiración. Luego, de repente, escuché cómo colgaba la llamada y lanzaba el móvil sobre la cama con fuerza. Entonces empujé la puerta lentamente, sin esconderme más. Cuando me vio, no se sorprendió. Ni un gesto, ni una reacción automática. Solo bajó la mirada y se sentó en el borde de la cama. ¿Desde cuándo estás ahí?, me preguntó. Lo justo, le respondí sin levantar la voz. ¿Quién era? Nadie, dijo, sin mirarme. Me acerqué despacio y me quedé de pie frente a ella. No sabía exactamente qué esperaba que me dijera, pero lo poco que soltó fue suficiente para que algo dentro de mí empezara a quebrarse. ¿Es el del coche?, le solté de golpe. Clara levantó la cabeza bruscamente. Por primera vez desde que entré, me miró a los ojos con expresión de sorpresa. No intentó negarlo. No puso excusas. Solo se quedó callada. Lo he visto 3 veces, Clara. Hoy, ayer y el martes. Siempre mirando hacia la casa. Siempre esperando algo. Y tú, casualmente, siempre desapareces 5 minutos después de que él aparece. Ella bajó la mirada otra vez, como si no pudiera sostenerla. Sus manos apretaban el borde del colchón con fuerza. No decía nada, pero en su cara ya estaba todo escrito. No era culpabilidad. Era derrota. Como si supiera que ya no podía mantener el equilibrio entre 2 mundos. ¿Lo conoces desde hace cuánto?, pregunté, y esta vez mi voz tembló un poco. Desde hace unos meses, dijo finalmente, sin adornar la frase. ¿Y qué es para ti? ¿Un amigo? ¿Un amante? ¿Un error? No quiero hablar de eso ahora, me respondió, y esa frase fue peor que cualquier confesión. Me reí, pero no de verdad. Fue más un sonido seco, sin emoción. Me alejé de la cama, caminé hasta la puerta y me giré antes de salir de la habitación. No te preocupes. Ya hablaremos cuando tengas ganas. Pero que sepas que ya no me hace falta que me digas nada. Ya lo vi todo en tu cara. Fui a la cocina y me serví un vaso de agua, aunque no tenía sed. Estaba caliente. La garganta me ardía, como si acabara de tragar un pedazo de algo que no podía digerir. Apoyé las manos en la encimera y cerré los ojos.
Podía escuchar sus pasos por el pasillo, lentos, casi arrastrados. Luego volvió a encerrarse en el baño. Cerró con llave. Me quedé allí un buen rato, escuchando el silencio y el leve sonido del agua del grifo. Pero no lloré. No podía. Estaba demasiado enfocado en entender por qué. No cómo, sino por qué. Porque en ese momento aún no quería destruir nada. Solo necesitaba entender qué coño había pasado para que llegáramos a ese punto. Esa noche no dormimos en la misma cama. Ella dijo que tenía dolor de cabeza. Yo ni contesté. Dormí en el sofá, pero en realidad no dormí. Me pasé toda la noche mirando el techo del salón, repasando cada detalle, cada gesto de los últimos meses. Las cenas calladas. Las salidas repentinas. El cambio en su forma de vestirse. Las excusas con tono amable. Todo encajaba, pero tarde. Siempre encaja tarde. Me pregunté si Noah se había dado cuenta de algo. Espero que no. Espero que haya sido solo un problema entre adultos, porque lo único que me importa ahora es que ella no arrastre esta mierda como una mochila el resto de su vida. Por la mañana, Clara se levantó temprano. Cuando pasé por la cocina, estaba preparando el desayuno para Noah, como si nada. Como si ayer no hubiera pasado. Como si yo no hubiera escuchado esa conversación en la habitación. Me miró con una expresión que no supe descifrar. No era culpa, no era tristeza. Era como si me estuviera esperando, como si pensara que iba a explotar y que eso le ahorraría el trabajo sucio. Pero no lo hice. Agarré las llaves, miré a mi hija que ya estaba vestida con su uniforme y le di un beso en la cabeza. Que tengas buen día, enana, le dije, sonriendo como siempre. Salí del piso sin decir una palabra más. El Audi no estaba afuera esa mañana. Tal vez porque él también sabía que ya estaba todo al descubierto. O tal vez porque Clara se lo había advertido. Me dio igual. Ya no se trataba de él. Se trataba de ella. De nosotros. ¿De cuánto se puede torcer una historia sin que te des cuenta hasta que ya no hay forma de enderezarla? Y por dentro, ya empezaba a prepararme. No para hablar. Para otra cosa. La confrontación no fue esa misma noche ni al día siguiente, fue 2 días después, un jueves por la noche, cuando ya no podía seguir fingiendo que todo estaba bajo control, cuando el silencio se había vuelto tan espeso que caminar por el piso era incómodo, cuando Clara ya no me preguntaba nada y yo había dejado de mirarla como a alguien con quien compartir algo. Esperé a que Noah se durmiera, esperé a escuchar su respiración tranquila desde la habitación, esperé a que el piso quedara en ese punto muerto en el que ya no hay interrupciones posibles. Y entonces entré en la cocina donde Clara estaba sentada con el portátil cerrado delante, como si me estuviera esperando desde hacía rato. No dije nada al principio, me senté frente a ella y la miré fijo, sin prisa, sin levantar la voz. Porque había entendido que cuando gritas demasiado pronto pierdes el control del momento y yo ya no estaba dispuesto a perder nada más. Tenemos que hablar, le dije. Lo sé, respondió sin levantar la vista. No, Clara, no lo sabes, porque llevas días esquivándolo, encerrándote en el baño, hablando en voz baja, mirando el suelo como si eso fuera a hacer desaparecer lo que ya hiciste. Ella levantó la cabeza despacio y me miró con una mezcla de cansancio y algo que parecía más resignación que culpa. Eso me enfadó más que cualquier excusa barata. No quería hacerte daño, dijo. Me reí, pero no fue una risa nerviosa ni irónica, fue una risa seca, breve, que se me escapó sin permiso. No querías hacerme daño y aún así lo hiciste, así que ahórrate esa frase porque no sirve para nada. Clara se cruzó de brazos y respiró hondo, como si estuviera ensayando una respuesta que ya había repetido muchas veces en su cabeza. No es tan simple como lo estás viendo. Claro que es simple, le respondí, apoyando las manos en la mesa.
Hay un tipo que viene a buscarte en coche, que te llama a escondidas, que se cree con derecho a aparecer en nuestra puerta y tú no lo paras hasta que te pillo. No es complicado. No es solo sexo, dijo, y en cuanto pronunció esa frase supe que había cruzado una línea de la que ya no se vuelve. Me levanté de la silla de golpe, tan rápido que la silla cayó hacia atrás. Nunca me voy a olvidar de ese martes por la tarde. Estaba bajando la basura, como cada semana, cuando vi el coche negro aparcado en la esquina. No era de los vecinos. Nunca lo había visto. Era un Audi A6, con lunas tintadas, recién lavado, brillando bajo el sol como si acabara de salir del concesionario. Hasta ahí, nada raro, ¿no? Pero el conductor estaba dentro, y lo vi mirar hacia mi casa. No disimulaba. Ni siquiera fingía estar con el móvil o esperando a alguien. No, el tipo estaba con los dos codos en el volante y los ojos clavados en la ventana de mi salón. Me quedé congelado. No por miedo, sino por esa sensación incómoda que te dice, esto no es normal. Volví a entrar, como si nada. Pero no pude evitar asomarme por la ventana del pasillo, disimulando entre las cortinas. Ahí seguía. Mirando. En ese momento, Clara salió de la cocina, con su vaso de agua en la mano, y me dijo sin mirar. ¿Qué haces ahí parado? Le señalé con la cabeza el coche, y dije. Ese tío lleva rato mirando la casa. Ella ni se inmutó. Será de algún vecino. Y se fue al baño. Esa fue la primera grieta. No por el coche, sino por su reacción. Clara siempre ha sido nerviosa. Le suena el timbre y pregunta quién será antes de abrir. Pero ese día, con un desconocido observando nuestra casa como si esperara ver algo, no hizo ni el intento de asomarse. Me senté en el sofá, pero no podía dejar de mirar por la ventana. Al rato, el coche arrancó y se fue, tranquilo, sin prisa. No le di más vueltas. Al menos no esa noche. Pero el miércoles, el mismo coche volvió. A la misma hora. Mismo sitio. Y esta vez, vi algo más. A Clara le sonó el móvil justo cuando él aparcó. Estábamos cenando los tres, con Noah comiendo a su ritmo, y en cuanto lo vio, se levantó con una excusa barata. Voy al baño, ahora vengo. Pero no fue al baño. La escuché caminar hacia la entrada y abrir la puerta con mucho cuidado. Muy despacio. Me levanté en silencio y me acerqué por el pasillo, sin hacer ruido. Ella no cerró del todo la puerta, la dejó entreabierta. Entonces la escuché decir algo que me puso los pelos de punta. ¿Qué haces aquí? Te dije que no vinieras más. No sé si fue por el tono o por la frase en sí, pero mi estómago se apretó como un puño. No escuché la respuesta del otro. Estaba fuera, al pie de la escalera. Pero la forma en que ella hablaba no era como con un desconocido. Era como cuando intentas calmar a alguien que conoces bien. Como cuando escondes algo. Volvió a entrar como si nada, y me sonrió. Esa fue la segunda grieta. Una sonrisa que no llegaba a los ojos. Una sonrisa ensayada. ¿Todo bien? Le pregunté. Sí, dijo, bebiendo agua. Era la vecina, que preguntaba por una receta de bizcocho. Y se sentó otra vez, como si no se hubiera desmoronado algo entre nosotros en solo un minuto. No dormí esa noche. Y te juro que no soy un paranoico. Pero a veces no necesitas pruebas. Solo necesitas ver una sonrisa falsa, un tipo en un coche negro y una frase que no cuadra para saber que tu vida acaba de torcerse. Y eso, amigo, fue solo el principio. La tercera vez que el coche apareció ya no lo vi desde la ventana, lo vi desde la calle. Esa tarde salí del trabajo antes de lo previsto porque el jefe tuvo que irse por un asunto familiar y decidí no avisar a Clara. A veces, cuando haces las cosas sin avisar,
La vida te muestra lo que normalmente no verías. Llegué a casa pasadas las 5, aparqué en la misma acera de siempre y mientras caminaba hacia el portal, lo vi otra vez. Mismo Audi negro, misma matrícula. Esta vez estaba estacionado en la otra esquina, a unos 20 metros de casa, y el motor seguía encendido. Crucé la calle mirando hacia adelante, como si no lo hubiese visto, pero mis ojos estaban atentos a cualquier movimiento. El conductor no miraba esta vez hacia la casa, sino hacia su móvil. Fingía escribir algo, pero su postura era demasiado rígida, como si solo esperara a que alguien saliera. Cuando metí la llave en la puerta del portal, giré disimuladamente la cabeza y fue entonces cuando me miró. No hizo ningún gesto, ni se sorprendió al verme. Solo me miró. Como si ya supiera quién era yo. Subí las escaleras con una presión en el pecho que no podía soltar. Noah no estaba, supuse que estaría con mi suegra, como muchas tardes. Al entrar al piso, lo primero que me golpeó fue el silencio. Normalmente a esa hora Clara estaba haciendo algo, corrigiendo exámenes, poniendo una lavadora, viendo vídeos en el móvil. Pero ese día no. La casa estaba en silencio absoluto. Cerré la puerta sin hacer ruido y avancé despacio por el pasillo. La puerta de nuestra habitación estaba entreabierta. Escuché una voz baja. Me acerqué con cuidado, conteniendo la respiración. Era la voz de Clara. Estaba hablando por teléfono, con ese tono que usaba cuando quería evitar que la escucharan. Me quedé quieto, apoyado en la pared, a 2 metros de la puerta. Ya te dije que no vengas más cuando está él. Pausa. Me da igual lo que digas, no pienso abrirte. Otra pausa más larga. Porque no soy idiota, porque sabes perfectamente que no podemos seguir así. El silencio que siguió fue lo peor. Ni una palabra, ni un murmullo. Solo el zumbido bajo de su respiración. Luego, de repente, escuché cómo colgaba la llamada y lanzaba el móvil sobre la cama con fuerza. Entonces empujé la puerta lentamente, sin esconderme más. Cuando me vio, no se sorprendió. Ni un gesto, ni una reacción automática. Solo bajó la mirada y se sentó en el borde de la cama. ¿Desde cuándo estás ahí?, me preguntó. Lo justo, le respondí sin levantar la voz. ¿Quién era? Nadie, dijo, sin mirarme. Me acerqué despacio y me quedé de pie frente a ella. No sabía exactamente qué esperaba que me dijera, pero lo poco que soltó fue suficiente para que algo dentro de mí empezara a quebrarse. ¿Es el del coche?, le solté de golpe. Clara levantó la cabeza bruscamente. Por primera vez desde que entré, me miró a los ojos con expresión de sorpresa. No intentó negarlo. No puso excusas. Solo se quedó callada. Lo he visto 3 veces, Clara. Hoy, ayer y el martes. Siempre mirando hacia la casa. Siempre esperando algo. Y tú, casualmente, siempre desapareces 5 minutos después de que él aparece. Ella bajó la mirada otra vez, como si no pudiera sostenerla. Sus manos apretaban el borde del colchón con fuerza. No decía nada, pero en su cara ya estaba todo escrito. No era culpabilidad. Era derrota. Como si supiera que ya no podía mantener el equilibrio entre 2 mundos. ¿Lo conoces desde hace cuánto?, pregunté, y esta vez mi voz tembló un poco. Desde hace unos meses, dijo finalmente, sin adornar la frase. ¿Y qué es para ti? ¿Un amigo? ¿Un amante? ¿Un error? No quiero hablar de eso ahora, me respondió, y esa frase fue peor que cualquier confesión. Me reí, pero no de verdad. Fue más un sonido seco, sin emoción. Me alejé de la cama, caminé hasta la puerta y me giré antes de salir de la habitación. No te preocupes. Ya hablaremos cuando tengas ganas.
Pero que sepas que ya no me hace falta que me digas nada. Ya lo vi todo en tu cara. Fui a la cocina y me serví un vaso de agua, aunque no tenía sed. Estaba caliente. La garganta me ardía, como si acabara de tragar un pedazo de algo que no podía digerir. Apoyé las manos en la encimera y cerré los ojos. Podía escuchar sus pasos por el pasillo, lentos, casi arrastrados. Luego volvió a encerrarse en el baño. Cerró con llave. Me quedé allí un buen rato, escuchando el silencio y el leve sonido del agua del grifo. Pero no lloré. No podía. Estaba demasiado enfocado en entender por qué. No cómo, sino por qué. Porque en ese momento aún no quería destruir nada. Solo necesitaba entender qué coño había pasado para que llegáramos a ese punto. Esa noche no dormimos en la misma cama. Ella dijo que tenía dolor de cabeza. Yo ni contesté. Dormí en el sofá, pero en realidad no dormí. Me pasé toda la noche mirando el techo del salón, repasando cada detalle, cada gesto de los últimos meses. Las cenas calladas. Las salidas repentinas. El cambio en su forma de vestirse. Las excusas con tono amable. Todo encajaba, pero tarde. Siempre encaja tarde. Me pregunté si Noah se había dado cuenta de algo. Espero que no. Espero que haya sido solo un problema entre adultos, porque lo único que me importa ahora es que ella no arrastre esta mierda como una mochila el resto de su vida. Por la mañana, Clara se levantó temprano. Cuando pasé por la cocina, estaba preparando el desayuno para Noah, como si nada. Como si ayer no hubiera pasado. Como si yo no hubiera escuchado esa conversación en la habitación. Me miró con una expresión que no supe descifrar. No era culpa, no era tristeza. Era como si me estuviera esperando, como si pensara que iba a explotar y que eso le ahorraría el trabajo sucio. Pero no lo hice. Agarré las llaves, miré a mi hija que ya estaba vestida con su uniforme y le di un beso en la cabeza. Que tengas buen día, enana, le dije, sonriendo como siempre. Salí del piso sin decir una palabra más. El Audi no estaba afuera esa mañana. Tal vez porque él también sabía que ya estaba todo al descubierto. O tal vez porque Clara se lo había advertido. Me dio igual. Ya no se trataba de él. Se trataba de ella. De nosotros. ¿De cuánto se puede torcer una historia sin que te des cuenta hasta que ya no hay forma de enderezarla? Y por dentro, ya empezaba a prepararme. No para hablar. Para otra cosa. La confrontación no fue esa misma noche ni al día siguiente, fue 2 días después, un jueves por la noche, cuando ya no podía seguir fingiendo que todo estaba bajo control, cuando el silencio se había vuelto tan espeso que caminar por el piso era incómodo, cuando Clara ya no me preguntaba nada y yo había dejado de mirarla como a alguien con quien compartir algo. Esperé a que Noah se durmiera, esperé a escuchar su respiración tranquila desde la habitación, esperé a que el piso quedara en ese punto muerto en el que ya no hay interrupciones posibles. Y entonces entré en la cocina donde Clara estaba sentada con el portátil cerrado delante, como si me estuviera esperando desde hacía rato. No dije nada al principio, me senté frente a ella y la miré fijo, sin prisa, sin levantar la voz. Porque había entendido que cuando gritas demasiado pronto pierdes el control del momento y yo ya no estaba dispuesto a perder nada más. Tenemos que hablar, le dije. Lo sé, respondió sin levantar la vista. No, Clara, no lo sabes, porque llevas días esquivándolo, encerrándote en el baño, hablando en voz baja, mirando el suelo como si eso fuera a hacer desaparecer lo que ya hiciste. Ella levantó la cabeza despacio y me miró con una mezcla de cansancio y algo que parecía más resignación que culpa. Eso me enfadó más que cualquier excusa barata. No quería hacerte daño, dijo. Me reí, pero no fue una risa nerviosa ni irónica, fue una risa seca, breve, que se me escapó sin permiso.
No querías hacerme daño y aún así lo hiciste, así que ahórrate esa frase porque no sirve para nada. Clara se cruzó de brazos y respiró hondo, como si estuviera ensayando una respuesta que ya había repetido muchas veces en su cabeza. No es tan simple como lo estás viendo. Claro que es simple, le respondí, apoyando las manos en la mesa. Hay un tipo que viene a buscarte en coche, que te llama a escondidas, que se cree con derecho a aparecer en nuestra puerta y tú no lo paras hasta que te pillo. No es complicado. No es solo sexo, dijo, y en cuanto pronunció esa frase supe que había cruzado una línea de la que ya no se vuelve. Me levanté de la silla de golpe, tan rápido que la silla cayó hacia atrás con un ruido seco que resonó en toda la cocina. Clara dio un pequeño salto en su asiento, sorprendida por la reacción, y eso me confirmó algo que ya intuía, que hasta ese momento ella se había sentido cómoda hablando porque pensaba que yo seguiría controlándome. No me expliques los matices, le dije con la voz ya cargada de rabia, no me hables de emociones ni de conexiones porque me importa una mierda como lo llames, lo que importa es que me traicionaste en mi propia casa. No grites, me pidió, Noah puede escucharte. No uses a nuestra hija ahora, le respondí, porque si estamos en esta situación es por decisiones tuyas, no por mi tono de voz. Se levantó también, pero no se acercó, se quedó al otro lado de la mesa como si esa distancia le diera alguna ventaja. Estoy cansada, Javier, dijo, cansada de sentir que todo es igual, que no avanzamos, que solo somos padres y compañeros de piso. Y la solución fue follarte a otro, le solté sin filtro. No me hables así, respondió con rabia, no tienes derecho. Esa frase fue como una chispa. Caminé hasta la encimera y con un movimiento brusco tiré al suelo todo lo que había encima, el frutero, unos papeles, un plato, todo cayó con ruido seco contra el suelo. No la toqué, no me acerqué a ella, pero necesitaba que entendiera que ya no estaba hablando con alguien dispuesto a aceptar medias verdades. No me hables de derechos, le dije mirándola fijo, porque el derecho a decidir si quería seguir contigo me lo quitaste tú cuando empezaste a mentirme. Clara tenía los ojos brillantes, pero no lloraba. Apretaba los labios con fuerza, como si se negara a mostrar debilidad. No planeé que pasara, dijo, simplemente ocurrió. Nada ocurre porque sí, le respondí, ocurren las cosas que uno permite. Hubo un silencio largo, incómodo, pesado. Se escuchaba el reloj del microondas marcando los segundos. Fue ella la que habló después. Se llama Mario, dijo, trabaja conmigo, empezó como una conversación tonta y se fue complicando. ¿Desde cuándo? Desde febrero. Hice cuentas rápidas. Febrero. Meses. Meses mirándome a la cara, acostándose a mi lado, desayunando conmigo. ¿Y cuántas veces? Pregunté. Eso no importa. Importa, le dije, porque cada vez que lo hiciste fue una decisión consciente. Bajó la cabeza. Varias. Ese fue el momento exacto en el que algo dentro de mí se rompió del todo. No grité, no insulté, no hice ningún gesto exagerado. Me senté otra vez, apoyé los codos en la mesa y me tapé la cara con las manos durante unos segundos. Cuando volví a mirarla, ya no estaba enfadado, estaba frío. ¿Lo quieres? Le pregunté. Tardó en responder. No lo sé. Entonces déjame ayudarte, le dije, porque yo sí sé una cosa, y es que ya no confío en ti. Podemos arreglarlo, dijo, podemos ir a terapia, hablarlo. No, respondí, porque tú no tropezaste, tú construiste algo con otro mientras yo estaba aquí pensando que solo estabas cansada. Se acercó un paso. Javier, no quiero perderte. Ya lo hiciste, le respondí. Se quedó quieta, como si no esperara esa respuesta tan directa. La miré durante unos segundos más y me levanté. Mañana voy a hablar con un abogado, le dije, no para hacerte daño, sino para protegerme.
¿Eso es una amenaza?, preguntó. No, respondí, es una consecuencia. Me di la vuelta y salí de la cocina. Esa noche dormí en el sofá otra vez, pero ya no fue una noche de dudas, fue una noche de decisiones. Clara no volvió a hablar. Y yo, por primera vez desde que empezó todo, dormí sin preguntarme qué había hecho mal. El viernes me tomé el día libre en el trabajo sin dar demasiadas explicaciones. No necesitaba que nadie me preguntara si todo estaba bien ni que me pusieran la mano en el hombro con cara de lástima. Llamé a un abogado recomendado por un compañero, un despacho pequeño en el centro, nada ostentoso. Me dieron cita para las 11. Llegué 10 minutos antes, entré con paso firme, como quien ya ha tomado la decisión y solo necesita el procedimiento. La abogada, Marta Herrero, me atendió con una seriedad que agradecí. No preguntó nada personal, no intentó saber si quería vengarme o reconciliarme, solo escuchó lo que tenía que decir, me explicó mis opciones, me pidió algunos datos y me dijo que lo más importante, por ahora, era que empezáramos el proceso de separación con medidas claras sobre la custodia de Noah. Yo ya lo tenía claro, no quería pelear por la casa, no quería discutir por muebles ni electrodomésticos, no me importaba el coche, solo quería asegurarme de que mi hija no se viera arrastrada por la basura de los adultos. Marta me pidió que redactara una cronología de los hechos relevantes, que reuniera cualquier tipo de prueba o documento, y que volviera el lunes para formalizar la primera parte. Salí de allí con una carpeta bajo el brazo y con la cabeza más clara que en los últimos meses. Era un paso concreto, tangible, una decisión en marcha. Al volver al piso encontré a Clara en el salón, vestida como si se hubiera quedado a medio camino entre irse y quedarse. Tenía la maleta pequeña junto al sofá, pero no la tocaba, simplemente la miraba, como si esperara que alguien le dijera qué hacer con ella. Me vio entrar y se levantó despacio, sin decir nada. Yo tampoco le hablé al principio. Fui a la cocina, abrí el armario, saqué un vaso y bebí agua solo por hacer algo con las manos. Luego volví al salón y la enfrenté de nuevo. Me he reunido con una abogada, le dije. El lunes firmo el inicio del proceso. No voy a discutir. Solo quiero claridad. Clara no reaccionó con sorpresa. Asintió despacio y se sentó. Yo me quedé de pie. ¿Vas a pedir la custodia de Noah?, preguntó sin mirarme. Quiero que sea compartida, pero con una rutina clara. Ni una semana tú, una semana yo. No creo que eso sea bueno para ella. Lo ideal es que se quede aquí, en su colegio, con su habitación, y que yo venga a buscarla fines de semana alternos. ¿Puedo adaptarme? Ella asintió otra vez. Durante unos segundos nadie dijo nada. ¿Y vas a contarle a todo el mundo?, preguntó luego, como si eso le preocupara más que la separación. No tengo intención de airearlo, le respondí. No me interesa quedar como víctima. Pero si me preguntan, no voy a mentir. Lo que pasó, pasó. Noah no lo sabe, dijo. Solo le he dicho que discutimos. No quiero que lo sepa por ahora, le dije. Cuando sea el momento, lo hablaremos los dos, sin echar culpas. Clara se levantó, tomó la maleta y la subió al dormitorio. Supuse que estaba preparando sus cosas. Yo salí a caminar. Estuve 2 horas dando vueltas por el barrio, sin rumbo fijo, mirando escaparates, observando a la gente como si todos vivieran una vida simple y sin sobresaltos. Necesitaba esa sensación, aunque fuera falsa. Al volver, ella había salido. Sobre la mesa había una nota escrita a mano: volveré antes de las 8. Noah duerme hoy en casa de mi madre. La leí sin emoción. Subí al cuarto de Noah, confirmé que su ropa no estaba, y bajé otra vez al salón. Me senté en el sofá, encendí la televisión sin sonido, y me quedé ahí durante más de 1 hora, sin prestar atención a lo que pasaba en pantalla.
Entonces tomé una decisión. No era venganza. Era justicia. Quería que Clara supiera que su traición no quedaría impune en el sentido más directo posible. No me interesaba humillarla en público, pero sí hacerle sentir, aunque fuera por un momento, lo que era perder el control, lo que era sentir que el otro puede moverse sin pedir permiso. Busqué en una carpeta vieja de mi correo donde tenía las contraseñas de algunas cuentas que habíamos compartido años atrás, de una tablet que ella usaba a veces y que aún estaba conectada a su cuenta de Gmail. Entré. Busqué. Revisé. No vi mensajes comprometidos recientes, cegaramente borraba lo importante. Pero luego abrí las fotos de la nube. Estaban ordenadas por fecha. La mayoría eran cosas de casa, de Noah, capturas de pantalla, tonterías cotidianas. Pero vi una serie de fotos del mes anterior que no estaban en el móvil que solía usar. Eran selfies tomadas en una habitación que no era nuestra, frente a un espejo, con ropa interior que no le había visto nunca. Luego, más abajo, fotos en un bar con Mario, claramente un bar del centro, fotos de ella riendo mientras él le hacía una broma. La última era una captura de pantalla de una conversación de WhatsApp en la que él escribía, «¿Hoy también me vas a mentir diciéndome que estás con tus amigas?» Y ella respondía con un emoji y un «tú sabes que no puedo decirle nada todavía». Cerré la sesión, tomé capturas de todo, las guardé en un pendrive y las dejé dentro del sobre que había traído de la abogada, con mi nombre y la fecha en la portada. Luego escribí una nota corta. Esto no es para chantajearte. Es para dejar claro que ya no hay nada más que ocultar. Dejé el sobre en su escritorio y me fui otra vez a caminar. Cuando regresé eran casi las 8. Clara estaba sentada en la mesa del comedor, con el sobre abierto delante. Me miró cuando entré, pero no dijo nada. Se le notaba que había llorado. No pedí explicaciones. No me interesaban. Me senté frente a ella y esperé a que hablara. No sabía que tenías acceso a eso, dijo. No tenía, le respondí, pero se me ocurrió intentarlo. ¿Vas a usarlo en el proceso? No, le dije, no me hace falta. Ya decidí lo que quiero. ¿Y qué es? Cerrar esta historia con dignidad, le respondí. No quiero hundirte, pero no voy a fingir que esto no pasó. No más mentiras. No más escenas. No más pausas. Se acabó. Ella bajó la cabeza, y por primera vez desde que todo empezó, no me discutió nada. No intentó justificar ni suavizar ni transformar los hechos en otra cosa. Solo se quedó callada, y yo entendí que eso era lo máximo que iba a conseguir de su parte. Al final, la revancha no fue gritarle ni destrozar sus cosas ni buscar consuelo en otra persona. La revancha fue quitarle el control, sacarla del lugar desde el que había manejado la situación durante meses. Ahora ella sabía que yo sabía. Y no había nada más que decir. El domingo por la tarde, cuando Noah volvió de casa de su abuela, Clara y yo la recibimos con una calma que no sentíamos, cada uno fingiendo lo justo, sonriendo lo mínimo, intentando mantener el decorado de una rutina que ya no existía. Jugamos un rato con ella, vimos una película juntos en el salón, y cuando se fue a la cama, Clara me propuso hablar. No en voz alta, no con tensión, solo hablar. Yo asentí, no por ganas, sino porque no quería dejar asuntos abiertos. Nos sentamos en la cocina, donde todo había empezado hacía unos días, y por primera vez en semanas, no parecía haber rabia en el aire. Solo una especie de aceptación. No voy a intentar convencerte de nada, empezó diciendo, y tampoco quiero pelear. Mejor, respondí sin añadir nada más. He estado pensando mucho en cómo llegamos hasta aquí. Y no lo digo como excusa, pero sí como explicación. Creo que empecé a